Muy ordenada. Gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muy feliz año. El día de hoy quiero comentarles sobre 2 puntos de acuerdo que se presentarán mañana ante la Comisión Permanente y que tienen que ver precisamente con lo que se ha venido discutiendo tanto en estos meses sobre los temas del petróleo. Uno de los debates más importantes tiene que ver con esos yacimientos transfronterizos que existen, algunos entre México y Estados Unidos, otros entre México, Estados Unidos y Cuba, y otros también hacia el sur de nuestro país con nuestros vecinos Guatemala y Belice. Entonces, mañana se presentarán estos 2 puntos de acuerdo que estarán suscritos por una servidora y por la diputada Adriana González, y nuestra intención es que el Ejecutivo Federal informe sobre las negociaciones que se están llevando a cabo con Guatemala y con Estados Unidos en materia de explotación de yacimientos transfronterizos. Como ustedes saben, México y Estados Unidos ya han dado un primer paso en la protección de sus intereses mediante el acuerdo relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México. Este tratado ya fue incluso ratificado, ya se está por los 2 países, ya está en vigor. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de julio y atiende la preocupación que muchos tenían del llamado efecto popote. Además, establece reglas claras de propiedad y de explotación segura de depósitos petroleros que podrían alcanzar hasta los 172 millones de barriles, esto según fuentes del Departamento de Estado. Sin embargo, este tratado es insuficiente por 2 razones. En primer lugar, porque sus disposiciones no aplican a los yacimientos que se encuentran dentro de las primeras 9 millas náuticas adyacentes al litoral, ni a hidrocarburos que pueden existir en la frontera terrestre con los Estados Unidos. Es decir, esto aplica este tratado para lo que conocemos como el hoyo de Dona Occidental. Pero en el caso de Estados Unidos se tiene una regulación distinta a la que tenemos en México. Y estas 9 millas náuticas adyacentes al litoral o lo que existe en la frontera terrestre con los Estados Unidos son negociaciones que en el caso de Estados Unidos tienen que involucrar incluso a los estados. Entonces tenemos ahí una regulación distinta y sí se requiere de un tratado para estos yacimientos. Y en segundo lugar, también muy importante, este tratado, el que ya existe, no cubre lo que se llama el hoyo de Dona Oriental, es decir, los hidrocarburos existentes en el polígono oriental del Golfo de México, que por cierto tiene una extensión aproximada de 20,000 kilómetros cuadrados y puede requerir un acuerdo tripartita entre México, Cuba y los Estados Unidos por la cercanía que tiene a los territorios de estos 3 países. Además, no debemos olvidar que también existen yacimientos de hidrocarburos en la frontera sur de nuestro país. La plataforma Yucatán podría sumar reservas de hasta 3,177 millones de barriles, mientras que la cuenca Sierra Madre de Chiapas-Petén, 3,826 millones. Esto sin considerar el descubrimiento de un nuevo yacimiento petrolífero cerca del Río Hondo, en el distrito de Orange Walk, Belice, limítrofe con Quintana Roo y Petén. Por lo anterior, llaman la atención los comentarios que hizo el secretario de Energía el año pasado, donde dijo que ya se habían iniciado negociaciones con Guatemala para negociar un acuerdo en materia de yacimientos y que sería necesario firmar un instrumento para la Dona Oriental, que se encuentra en la parte este del Golfo de México, que si bien, como les digo, sí coincidimos en la necesidad de contar con estos instrumentos, la realidad es que en este Senado de la República no hemos recibido ninguna información al respecto, siendo un tema que no solo tiene importancia por tratarse de energéticos, sino porque incluso son de los temas donde sí se debe hablar de soberanía. Estamos hablando de los límites de nuestro país, estamos hablando del derecho que tenemos a estos yacimientos y les insisto, no hemos recibido un solo dato en el Senado de la República. Tomando en cuenta que de acuerdo con cifras de Pemex, el 70% de las reservas probadas de crudo se ubican en regiones marinas y el 30% restante en campos terrestres, mientras que el 56% de las reservas probadas de gas natural se ubican en campos terrestres y el resto, el 44%, en campos marinos.
juzgamos necesario y urgente exhortar al Ejecutivo Federal para que informe a esta soberanía, si bien se dirige a la Comisión Permanente por tratarse de tratados, de instrumentos internacionales, tendría que informarse directamente al Senado. 3 temas que consideramos básicos. El primero es si se han iniciado negociaciones con los Estados Unidos respecto a los yacimientos de hidrocarburos que se encuentran adyacentes al litoral y en la frontera norte de nuestro país. Segundo, si se han iniciado negociaciones con la República de Cuba y los Estados Unidos respecto a los hidrocarburos que se localizan en la denominada Zona Oriental del Golfo de México. Y tercero, sobre las negociaciones que se están realizando con el gobierno de Guatemala respecto al uso y aprovechamiento de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos. Como les comento, es un tema muy importante, sabemos la necesidad que nuestro país tiene de estos recursos no renovables, pero también, sin duda, es un tema de soberanía en el que es urgente que se transparenten estas negociaciones y estemos debidamente informados. Estoy a sus órdenes. Senadora, no sé si prefiera que le haga la pregunta, porque es de otro tema, digamos, posterior, y si hubiera alguien que quisiera preguntar del tema, pues adelante, pero yo le quiero preguntar de un asunto de partido. Pues igual acabamos primero con el tema energético, si quieren lo pasamos, o si no hay ninguna pregunta sobre el tema. Sobre el tema. Sí, entonces, si no la hay, sí le quisiera preguntar, senadora, del tema de la definición de candidaturas ayer en su partido de las plurinominales, en la que, bueno, pues se ha criticado en algunos casos el hecho de que a Margarita Zavala no le hayan otorgado una plurinominal precisamente para diputada federal. Eso y el hecho de que el grupo de Gustavo Madero pues prácticamente fue el que acaparó otra vez todas las posiciones, digamos, de privilegio en la designación de esas candidaturas. Yo quisiera su opinión al respecto. Gracias. Si ustedes seguramente recordarán muy bien, el PAN viene de un proceso largo de renovación de primero estatutos, después de nuestros reglamentos, y con esto se establecieron y se votaron por la militancia los nuevos lineamientos que tiene el PAN. Entre ellos está justamente el de la selección de las candidaturas plurinominales por el PAN. Y esto, pues al final, en democracia a veces se gana y a veces se pierde. A quien le gusten o no los resultados, provienen de un proceso democrático. Entonces, me parece que, pues así es el juego democrático. A veces se pueden construir las mayorías, a veces no. Más allá de si hay un grupo más representativo de otros, a mí me dio gusto ver que hubieran personas de distintos estados, a veces sí hay sobrerepresentación de estados, y sin duda pues lo que sí haría es animar a todos, quienes ganan y quienes pierden, a que sigan en este proceso democrático, a que se siga trabajando por el PAN. Yo creo que el PAN tiene mucho trabajo, podemos tener un buen desempeño electoral este año, y sin duda yo creo que estamos en la ruta correcta rumbo al 2018, donde podemos recuperar la evidencia. Pero ese asunto, senadora. Pues insisto, viene de un proceso democrático, entonces no se puede hablar de fracturas cuando hay un proceso democrático y donde están distintos grupos representados. Por ejemplo, pues en la gubernatura Michoacán está la senadora Luisa María Calderón, cuñada de Margarita Zavala. Entonces, creo que aquí no se trata de ver por grupos, sino de cómo construir unidad en el PAN. Y creo que ha sido un proceso donde hay personas de uno y de otro grupo en distintas candidaturas. También, por ejemplo, si lo viéramos como divisiones, se encuentra el senador Carlos Mendoza como ya muy perfilado candidato del PAN a Baja California Sur, también muy perfilado mi compañero Pancho Domínguez hacia Querétaro. Todos ellos apoyaron la candidatura de Ernesto Cordero. Y también vemos que hay distintas figuras en distintos estados y en las listas plurinominales que apoyaron la candidatura de Gustavo Madero. Entonces, yo veo un PAN unido, veo un PAN plural y veo un PAN que ha sabido encontrar, más allá de las diferencias internas, quiénes son nuestros representantes, pues que han tenido un mayor trabajo político y un mayor trabajo ciudadano, y esos son quienes están teniendo las candidaturas. ¿Tienen alguna otra pregunta?
Bueno, les encargo los yacimientos transfronterizos, por favor, porque además nosotros nos enteramos por ustedes. Muchas gracias. Gracias, senador.